La verdad, no tengo bien el concepto. La verdad, no, no. No, 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 no. No sé qué responder, pues. Pues yo lo concibo como esta relación que existe entre la fusión del ser, de los estar y todo lo que conlleva a la existencia del ser humano como reconocimiento de sí mismo en un espacio. El ser, filosóficamente existir es ser, estar, y bueno, pues como sacerdote, el ser por excelencia que es Dios, que nos da toda la capacidad de ser. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria centrada en el análisis de la existencia humana, destacando la importancia de la libertad y la responsabilidad individual. Estos principios se consideran fenómenos independientes de categorías abstractas, como lo racional, lo moral o lo religioso. Según el Diccionario de Filosofía de Nicola Abagnano, el existencialismo abarca diversas tendencias con objetivos comunes, pero divergentes en supuestos y conclusiones. Se distinguen dos tipos fundamentales: el existencialismo religioso o cristiano y el existencialismo ateo o agnóstico. Esta corriente de pensamiento se originó en el siglo XIX, alcanzando su apogeo en la segunda mitad del siglo XX. Características del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Según el existencialismo, la existencia humana es anterior a cualquier esencia o definición fija, a diferencia de la filosofía occidental anterior, que buscaba sentido en categorías trascendentales como la razón o la moral. El existencialismo enfatiza que estas categorías son externas al individuo y su existencia concreta. Característica número 2. Vida sobre razón abstracta. El existencialismo se opone al énfasis en la razón y el conocimiento que promueven el racionalismo y el empirismo. Argumenta que la experiencia humana no puede ser reducida a la supremacía de la razón, ya que esto ignora aspectos esenciales de la existencia, como la subjetividad, las pasiones y los instintos. Característica número 3. Enfoque en el sujeto. El existencialismo pone el foco en el individuo en lugar de en categorías abstractas. Busca comprender la existencia humana como una experiencia individual y personalizada, explorando cómo el individuo enfrenta su existencia en situaciones cotidianas. Característica número 4. Libertad sobre determinación exterior. Dado que la existencia precede a la esencia, el existencialismo sostiene que los seres humanos son libres e independientes de categorías abstractas. La libertad debe ser ejercida con responsabilidad individual, lo que conlleva una ética independiente de normas previas. Característica número 5. Angustia existencial. El existencialismo también aborda la angustia existencial, que es el miedo a las consecuencias de las propias acciones y decisiones, el temor a una existencia sin consuelo y el miedo a causar daño irreparable debido a la ausencia de excusas, justificaciones o promesas. La angustia existencial es similar al vértigo y se relaciona con la responsabilidad individual y a la libertad. El existencialismo se originó a partir de las ideas de Søren Friedrich, así como el pensamiento de Arthur y las obras de Fyodor, como corrientes filosóficas. Sus exponentes comenzaron a escribir durante el periodo de entreguerras del siglo XX, entre las décadas de 1940 y 1950 en Francia. Figuras notables como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir emergieron como destacados representantes. Sus obras, tanto de ficción como académicas, exploraron temas como el absurdo, la nada, la angustia, la responsabilidad y la libertad. El existencialismo del siglo XX se vio influenciado por el sentimiento de desmoralización dejado por la Segunda Guerra Mundial, aunque más que una derrota moral, reflejó un rechazo a la moral previamente establecida. La lectura de los textos de Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger
proporcionaron las bases intelectuales para que esta nueva corriente de pensamientos, obras como El ser y la nada y Las náuseas de Sartre, así como El extranjero y La peste de Camus, marcaron la dirección hacia lo que orientaron los pensadores existencialistas. En 1945, tras ser criticados por varios sectores sociales y académicos, los existencialistas recibieron un respaldo intelectual a través de las conferencias de Sartre impartió en el Club Maintenant. De esta charla surgió el libro El existencialismo es un humanismo, junto con premisas teóricas sólidas que construyeron a establecer una forma de pensamiento radicalmente diferente a los anteriores. Me desempeñé como filósofo y teólogo danés. Junto a Nietzsche, soy considerado el padre del existencialismo. Asimismo, mis obras se centran en el existencialismo humano, el individuo, la subjetividad, la libertad, el desespero y la angustia. Mi obra más destacada se encuentra el concepto de la angustia, el temor y temblor. Yo me desarrollé como filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Fui considerado uno de los pensadores más importantes del mundo occidental. Mi obra versa sobre temas tan distintos como el arte, la historia, la tragedia, la religión y la ciencia. Construí una de las más importantes críticas a la tradición de pensamiento occidental. Se me conoce como uno de los 3 maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Yo fui un filósofo, novelista, dramaturgo y político francés. Soy uno de los máximos exponentes del existencialismo, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, ¡qué rechazo!, y pareja de la filósofa y pensadora feminista Simone de Beauvoir. Desarrollé una obra filosófica y literaria en la que la libertad y la responsabilidad personal, así como el vacío existencial, ocuparon el lugar central. Soy conocido por haber escrito Los caminos de la libertad y la novela La náusea. Fui una filósofa, escritora y profesora francesa. Mi pensamiento fue fundamental para el surgimiento de la doctrina feminista, así como para la lucha por los derechos de la mujer y la despenalización del aborto. Me inscribí en el existencialismo y mi obra, El segundo sexo, es una de las más importantes de mi carrera. Entre mis obras más representativas son El segundo sexo y La mujer rota. Fui un filósofo, dramaturgo, periodista y escritor francés, nacido en Argelia. Mi obra fue muy influenciada por Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán. Formo parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y en 1957 gané el Premio Nobel de Literatura. Entre mis obras más importantes se pueden señalar las siguientes: El extranjero, La peste, El primer hombre y Cartas a un amigo alemán. Yo fui un filósofo, novelista y dramaturgo de origen español, conocido como uno de los más importantes de la generación del 98. Entre las obras más importantes podemos mencionar La paz en la guerra, Niebla, Amor y pedagogía y La tía Tula. Los tipos de existencialismo son: existencialismo cristiano. En esta corriente se sostiene que cada persona debe tomar decisiones de manera independiente, ya que esas decisiones conforman su esencia. Se considera que son las acciones individuales las que serán evaluadas ante Dios, y esto implica un constante escrutinio de propias acciones. Filósofos y pensadores asociados con esta forma de existencialismo incluyen a Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier y Pierre Bourdieu. El existencialismo ateo. El existencialismo ateo argumenta que al no haber un Dios que determine la esencia humana, no existe una preconcepción de lo que un ser humano puede llegar a ser. Destacados representantes de esta corriente incluyen a Jean-Paul Sartre, autor de El ser de la nada, Simone de Beauvoir y Albert Camus.
Estas formas de existencialismo rechaza cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso y se opone a la idea de una esencia predefinida para el ser humano. El existencialismo agnóstico es una vertiente asociada principalmente en las obras de Albert Camus. Argumenta que el existencialismo o inexistencia de Dios y lo divino no debería tener un impacto significativo en la vida humana. Camus sostiene que la realidad divina no resuelve problemas éticos ni brinda consuelo al ser humano. En otras palabras, la existencia humana es independiente de consideraciones religiosas o divinas. Estas tres corrientes del existencialismo abordan de manera diferente la relación entre la existencia humana, la libertad y la moral, y distintas representan perspectivas filosóficas en torno de la religión y las ciencias humanas. Sería con la racional, la moral. La moral consideraría un poquito más la parte analítica y la racional. Correcto. Relación con la conducta humana. La conducta humana es el medio a través del cual un individuo expresa su existencia en el mundo, dando significado y orden al universo y, en consecuencia, creando normas y sistemas jurídicos para la convivencia. Esto plantea un desafío al existencialismo, que postula que el ser humano es esencialmente libre. Se sostiene que el derecho no existe antes que el ser humano, más bien, el ser humano crea el derecho y preexiste a él. El poder juega un papel importante en la creación del derecho, y la normatividad legal es establecida por aquellos con mayor poder, imponiéndola sobre los menos poderosos. El derecho, una vez creado, no se recreará ni destruye, sino que se transforma. Se diferencia entre las normas y la Constitución, argumentando que una norma es un deber ser de algo que ya existe, mientras que la Constitución es una entidad ontológica más profunda. Se critica la definición tradicional de la Constitución como un conjunto de normas jurídicas, considerándola falsa y teológica. Se destaca que el derecho y las normas jurídicas son fundamentales para la existencia y limitaciones de la vida humana. En resumen, el texto aborda la relación entre la conducta humana, la creación del derecho, la Constitución y las normas jurídicas, planteando una perspectiva que desafía las definiciones tradicionales y destaca las importancias del poder en la creación del derecho. También enfatiza la conexión entre la existencia humana y el fenómeno jurídico a través de la conducta y la conciencia.